Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. China completa con éxito las maniobras militares en torno a Taiwán. Así han descrito las autoridades militares chinas el fin de la tercera jornada de esta respuesta bélica a la reunión de la presidenta de Taiwán con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque estos simulacros no han llegado al nivel de tensión que los que siguieron a la visita de Nancy Pelosi a Taipei en agosto, esta ha sido la primera vez que se simulan ataques desde el este. Este lunes de Pascua también queda marcado por la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. El Papa Francisco aprovechó su discurso en la ceremonia de este domingo para mostrar su preocupación por el intercambio de ataques, provocados por las cargas policiales en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que ya han dejado 30 heridos y más de 350 detenidos. En el informativo de hoy también hablaremos de Ucrania, donde los ataques rusos no han dado tregua a las celebraciones de Pascua en todo el país. En Georgia, cientos de personas han protestado en contra del gobierno y a favor de mantener el curso europeo del país. Además, hoy se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos del Viernes Santo, un acuerdo histórico que puso fin a 30 años de conflicto en Irlanda del Norte. Todo esto y mucho más en el informativo de hoy. Pasamos a nuestros titulares. China simula un cerco a Taiwán con aviones que llevan munición real en el tercer y último día de maniobras. Un bombardeo sobre zonas residenciales de Zaporilla en plena Pascua Ortodoxa mata a un hombre y una niña. Ucrania muestra sus baterías de misiles antiaéreos NASAMS. Oración en la explanada de las mezquitas y tensa escalada de violencia tras un atentado el viernes en Cisjordania en el que murieron 2 jóvenes hermanas israelíes. Ya son 4 los cuerpos sin vida que han sido recuperados del edificio que se derrumbó en Marsella. Aún hay otros 4 desaparecidos. China simula el cerco de Taiwán en la tercera jornada de maniobras, mientras que Taiwán activa a sus fuerzas aéreas en respuesta a los continuos ejercicios chinos. La operación militar de 3 días, bautizada como Espada Conjunta, debería terminar esta jornada según el mando del Ejército Popular de Liberación chino. El gigante asiático ha desplegado decenas de cazas y buques de guerra en torno a Taiwán en una airada demostración de fuerza después de la reunión que tuvieron hace unos días la presidenta de la isla y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Washington ha pedido moderación y que no cambie la situación, mientras sigue de cerca las acciones de Pekín. En plena escalada de tensiones, Estados Unidos ha anunciado que un destructor lanzamisiles navega por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional, que China se disputa con países de la zona. Tras su reciente visita a China, el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho un llamamiento en una entrevista para que Europa mantenga una política exterior independiente. Europa no debe quedar atrapada en los desórdenes del mundo y en crisis que no son suyas, ha destacado Macron. Los ejercicios del lunes incluyen una simulación de ataques con munición real frente a la costa rocosa de la provincia china de Fujian, a unos 80 kilómetros al sur de las islas Matsu de Taiwán y a 186 kilómetros de Taipei. Taiwán ha denunciado las maniobras. La Semana Santa Ortodoxa no ha frenado los bombardeos rusos sobre Ucrania, que este domingo golpearon zonas residenciales en 2 provincias, Kharkov en el noroeste y Zaporilla en el sureste. En Zaporilla, un hombre y su hija de 11 años murieron después de que misiles S-300 destruyeran su casa. También fue alcanzado un edificio de apartamentos. En su habitual discurso nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que con ataques como este Rusia se aísla más del mundo y de la humanidad. Así pasa el Estado terrorista este domingo de Pascua, subrayó. Los ucranianos de mayoría ortodoxa comenzaron este fin de semana las celebraciones de la Pascua, una semana después que los católicos romanos. El domingo de Ramos, las familias vestidas de fiesta acudieron masivamente a las iglesias con ramos de sauce. Mientras tanto, las fuerzas aéreas ucranianas difundieron por primera vez imágenes del funcionamiento de la batería de misiles antiaéreos NASAMS. En el vídeo, acompañado de música, se afirma que en 5 meses de operaciones de combate, los NASAMS ucranianos han destruido más de 100 misiles y drones enemigos. Centenares de georgianos salieron este domingo a la calle en Tiflis a favor de mantener el curso europeo del país y protestar contra el gobierno al que acusan de ser prorruso. La concentración, organizada bajo el lema de Juntos a Europa,
reunió frente al edificio del Parlamento georgiano a centenares de participantes que portaban banderas de Georgia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea. Los manifestantes también exigieron a las autoridades liberar al expresidente Mikhail Saakashvili, cuya salud se deterioró gravemente en prisión, por lo que fue trasladado a una de las clínicas médicas de la capital. A principios del mes de marzo, fuertes protestas estallaron en Georgia tras la aprobación en primera lectura de la Ley de Agentes Extranjeros, tachada de ley rusa por la oposición o por su parecido con la homónima norma rusa. Ante la presión ciudadana, el gobierno se vio obligado a revocar la ley. La guerra de Ucrania volvió a centrar este domingo de resurrección el mensaje del Papa Francisco, quien en su bendición Urbi et Orbi pidió ayuda al pueblo ucraniano y también se mostró preocupado por el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco necessario per riprendere il dialogo tra israeliani e palestinesi, così che la pace regni nella città santa e in tutta la regione. Cientos de palestinos se atrincheraron la madrugada de este domingo en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén tras el rezo de medianoche en pleno Ramadán, mientras miles de judíos acudían esta mañana al cercano Muro de los Lamentos para participar en la tradicional bendición sacerdotal que se produce en mitad de la Pascua judía. La policía israelí evitó desalojar la mezquita a la fuerza para evitar nuevos enfrentamientos. Día de oración y de tensión en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Cientos de judíos fueron escoltados por la explanada de las mezquitas hacia el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén, para rezar la Pascua judía. Mientras cientos de palestinos se congregaron en la mezquita de Al-Aqsa para orar en el mes sagrado del Ramadán. Algunos se atrincheraron por la noche como en encierros anteriores ocurridos esta semana, pero esta vez no fueron desalojados por la policía para evitar nuevos enfrentamientos. Además, cientos de personas asistieron al emotivo funeral de las dos hermanas israelíes de nacionalidad británica que murieron en un tiroteo el viernes en Cisjordania. Tenían 15 y 20 años. La madre resultó herida y fue trasladada en estado grave al hospital. También el viernes un hombre atropelló intencionadamente a una multitud en Tel Aviv. Ya son 4 los cuerpos sin vida que han sido recuperados de entre los escombros del edificio que se derrumbó en la madrugada del domingo en Marsella tras una violenta explosión. Una persona de la que no se tenían noticias se ha puesto en contacto con sus familiares, pero aún quedan 4 desaparecidos. El alcalde de Marsella asegura que mientras haya esperanza se seguirá buscando. S'il reste des vivants sous ces décombres, il faut les préserver à tout prix. Et faire ça de manière, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, chirurgicale. Et donc c'est pierre par pierre que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. El edificio, situado en un céntrico barrio de la ciudad francesa, tenía 4 plantas. La explosión se produjo poco antes de la 1 de la madrugada y afectó a otros 2 edificios vecinos. Uno de ellos también se derrumbó poco después, cuando ya no había nadie en su interior. Hallada una 5ª víctima mortal tras la avalancha ocurrida en los Alpes franceses el domingo. El accidente ocurrió en la región de Contamine-Montjoie, en Alta Saboya, en el macizo del Mont Blanc. Entre los fallecidos hay 2 guías de montaña. Los equipos de rescate buscan al menos otra persona desaparecida. La avalancha se produjo poco antes del mediodía cerca del glaciar de Armancet. El alud arrastró un frente de nieve de unos 500 metros con fuerte pendiente en una zona de montaña fuera de las pistas de esquí. La policía de Hamburgo advirtió este domingo a la población sobre la extensión de gases tóxicos hacia el centro de esa ciudad alemana tras desatarse un incendio en un almacén y taller de autos a unos 5 kilómetros del centro. El incendio se produjo durante la madrugada. Fueron evacuados 140 residentes de la zona afectada. Es wurde uns ein Feuer gemeldet auf einem Gelände der dort hier ansässigen Firma. Es brannte initial eine Lagerhalle. Inzwischen ist diese Lagerhalle aus diversen Gründen auf weitere Lagerhallen übergegriffen. Wir haben eine Rauchwolke, die durch die halbe Stadt zieht.
wofür wir aktuell auch warnen über unsere Warnsysteme. Pero en las horas sucesivas se observó que la nube se desplazaba rápidamente hacia el centro de Hamburgo. La policía local llamó a la población a cerrar las puertas y ventanas de sus casas, mientras unos 200 efectivos del cuerpo de bomberos extinguían el incendio. La ONG alemana Sea-Watch ha difundido este vídeo en el que se ve una embarcación con migrantes a la deriva entre Malta y Grecia. Un avión de reconocimiento localizó el barco en peligro con unas 400 personas a bordo, según la ONG. Esta ha añadido que Alarm Phone, una red de activistas que reciben las llamadas de las barcazas, había informado previamente sobre ella. Sea-Watch dice que se ordenó a 2 buques comerciales que no rescataran a los migrantes. La ONG alemana ha informado a su vez de que una veintena de barcos con migrantes se encuentran con problemas en el Mediterráneo. Con el buen tiempo, cientos de ellos están llegando a las costas europeas. Irlanda del Norte conmemora los 25 años del acuerdo de paz de Viernes Santo, con las instituciones bloqueadas por los desacuerdos que acarrea el Brexit. El acuerdo de Viernes Santo, en inglés Good Friday Agreement, también llamado Acuerdo de Belfast, fue firmado en Belfast, en Irlanda del Norte, el 10 de abril de 1998 por los gobiernos británico e irlandés y aceptado por la mayoría de los partidos políticos norirlandeses para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte. Joe O'Donnell camina junto a uno de los muros de la paz construidos en Belfast y que todavía separa a los protestantes británicos de los católicos irlandeses. Dice que, aunque el acuerdo de Viernes Santo de 1998 trajo la paz, no ha aliviado las tensiones. I don't think anybody would say that the peace process 25 years on has delivered in its entirety, and it probably hasn't delivered as much as people would have hoped for or expected after 25 years. Más de 3.700 personas murieron en el conflicto armado de Irlanda del Norte entre 1969 y 1998 y más de 47.000 resultaron heridas. La generación nacida en 1998, que no ha vivido esa violencia cotidiana, considera que el acuerdo de paz sigue sin cumplir lo prometido. I feel it's definitely delivered a bit, but there's definitely more work that could be done. We have relatively peace, and I feel very privileged to experience that. You know, if I listen to my parents, they talk about very terrible times. Obviously, the political process is another question. Stormont's been down more than it's been up, so that's something I think is frustrating for people here. El Parlamento de Irlanda del Norte no se ha sentado a discutir sobre las consecuencias del Brexit, ya que los unionistas sienten que han sido apartados por Gran Bretaña. Según algunos expertos, el acuerdo de paz de 1998 logró algunos avances entre las dos comunidades divididas y sigue siendo uno de los modelos de resolución de conflictos más respetados en todo el mundo. Many nationalists and many unionists find there are things in the Good Friday Agreement they don't particularly like. But, viewed from other conflicts, other parts of the world, the achievement of substantial peace in what seemed like an intractable conflict, in what seemed like one of those conflicts that simply would not end, is a remarkable achievement. There are over 100 peace walls here in Belfast, just like this one, which separate pro-Irish Catholics from pro-British Protestants. The very fact that these walls exist at all is living proof that when it comes to the full implementation of the 1998 peace agreement, there's still plenty of more work to be done. This is Ken Murray for Euronews in Belfast. Algunos apenas duermen, otros temen pasar tiempo en casa y muchos más han desarrollado un profundo temor a las montañas que habían sido su fuente de bienestar. Los supervivientes del terremoto de Turquía se aferran a la tierra aún con temor en la antigua ciudad de Antakya. Sufren en silencio las secuelas de una catástrofe que dejó más de 50.000 muertos hace 2 meses. Zaten yatmıyorum ben saat 2-3'te. 3'te öyle bir şey yatıyorum yani. Ama saat 5'te geri kalkıyorum. 3'te yatıyorum saat 5. 6'yı geçmez yani kesinlikle. Uyanıyoruz geri. İşte benim oğlum var Antalya'daki. O her zaman kendi kendine bağırıyor. Geldi bir hafta yanımda kaldılar. Gece kaç defa 4-5 defa bağırıyor. Depremden dolayı korkuyor yani. Eralp Turk es psiquiatra voluntario. Trata de curar el miedo y la angustia de la gente recorriendo la zona del desastre. Anota sus síntomas y trastornos.
En sık gördüğümüz 3 ruhsal hastalık bu süreçte akut stres reaksiyonları, bunun yanında kayıplara bağlı yas reaksiyonları ve geçmiş psikiyatrik hastalıkların, geçmişte hastanın halihazırda deprem öncesi olan hastalıkların geri alevlenmesi şeklinde. El día del terremoto, el bebé de Sedgi apenas tenía 15 días. Ahora esta joven madre vive atemorizada. Tabii ki yani deprem olduğu kadar hala da sallanıyoruz ara sıra. O yüzden korkularımız oluyor tabii ki. Yani kendimizi geçtik, bebeklerimiz var, o yüzden endişeliyiz. Muchas de las personas que perdieron sus casas presentan síntomas de estrés postraumático tras un terremoto que devastó sus vidas. El debate sobre el origen de la COVID está todavía en curso. China pidió a la OMS que no politice la investigación y aseguró que no ha ocultado información. La responsable técnica de la OMS sobre la COVID-19 cree que China ha ocultado datos sobre el comercio de animales salvajes y de granja en un mercado de Wuhan. 在整个第一阶段联合研究过程中，中国向联合专家组提供了当时所掌握的所有溯源相关资料，没有隐瞒任何病例、样本及其检测的和分析结果。 La OMS solicitó a China que compartiera inmediatamente todos los datos, mientras que la investigadora china Zhou Lei declaró que la posibilidad de que el virus se propagara por contagio entre un animal y un humano era entre probable y relativamente probable, y que la hipótesis de que haya salido de un laboratorio era extremadamente improbable. Continúan los esfuerzos internacionales para tratar de poner fin a 8 años de cruenta guerra en el Yemen. 2 delegaciones de Arabia Saudí y Omán mantuvieron conversaciones este domingo con altos cargos de los rebeldes hutíes en Saná. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las conversaciones se centraron en el levantamiento del bloqueo de los puertos de Hodeida y del aeropuerto de Saná. Las negociaciones de paz han cobrado impulso después de que Arabia Saudí e Irán restablecieran sus relaciones diplomáticas con la mediación de China. Tesla ha elegido Shanghái para instalar su nueva megafábrica. La compañía automotriz de Elon Musk ha anunciado que en la segunda mitad de 2024 abrirá en la ciudad china una nueva planta en la que fabricará unas 10.000 megapack al año. Se trata de un tipo de baterías de gran tamaño que sirven para almacenar energía. Tesla abrió en 2019 en Shanghái su primera gran fábrica fuera de Estados Unidos, de la que el año pasado salieron más de 700.000 vehículos. Desde entonces no ha parado de ampliar sus operaciones en la zona. De cuartel del ejército a aldea ecológica. En Austria, en la localidad de Fering, cerca de Graz, la comunidad Cambium, formada por 60 personas, ha establecido un laboratorio en el que poner en práctica acciones pioneras de reciclaje y reutilización. La estrategia clave consiste en potenciar la interconexión de distintas soluciones circulares. Una de ellas es el llamado biomailer, una pila de compost de madera hecha con los residuos de la carpintería local. Dann spürt man schon, dass es in dem Biomailer, in dem Kompost sehr warm ist. Man kann heute das nicht so gut sehen, weil es sehr warm draußen auch ist und man sieht keinen Dampf aufsteigen. Und diese Hitze wird mittels eines Schlauchsystems abgeführt und heizt dann das Gewächshaus. Este invernadero hecho reutilizando materiales del cuartel es crucial para limpiar las llamadas aguas grises de la comunidad, procedentes de los desagües exceptuando los inodoros. Das ist eine naturbasierte Lösung, das heißt, die Pflanzen und Mikroorganismen hier im Substrat, die machen die Arbeit für uns. Wir müssen keine extra Energie einsetzen, um das Wasser zu reinigen, und somit erhalten wir eine effiziente, ökologisch nachhaltige, sozial verträgliche und zukunftsorientierte Lösung, mit der wir vor Ort Wasser reinigen und wiederverwenden können. El agua regenerada se utiliza para regar el huerto en el que crecen unos 70 cultivos. La comunidad recibe financiación colectiva y cuenta con el apoyo del proyecto europeo Houseful.
Este año se cumple el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, por lo que es un año para celebrar su obra y su legado artístico. En Francia, el Museo Picasso de París ha invitado al diseñador británico Paul Smith, conocido por su trabajo sobre el color, a firmar la dirección artística de una exposición excepcional. Sa vision est souvent teintée de beaucoup d'humour aussi et d'une forme de distance et de légèreté. Et nous souhaitions effectivement montrer de façon un peu neuve, un peu décalée, avec peut-être moins de sacralisation. La muestra titulada Celebración Picasso, la colección bajo una nueva luz, es un despliegue de obras maestras en un recorrido que invita al público a una lectura más contemporánea, subrayando el carácter siempre actual de la obra de Picasso. Hasta aquí hemos llegado en el informativo de hoy. No olviden que pueden seguir el resto de la actualidad internacional en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día, en el que vemos cómo los animales del Zoo de Santiago de Chile participan en su propia búsqueda de huevos de Pascua. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias.